siempre es importante hablar de materia de salud, particularmente, Cami, lo que está pasando hoy día con el uso de algunos medicamentos para que los jóvenes, los adultos o las personas se droguen con efectos que obviamente hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, sectores que se han transformado en sectores prácticamente de zombies, dicen algunos, producto del uso del fentanilo. Sí, y de hecho, a propósito de la información que nos entregaba Óscar Valenzuela, aquí en nuestra zona, en la región del Biobío, han habido importantes decomisos de droga donde se ha encontrado justamente fentanilo. Es una droga que ya entró a nuestro país, que ya entró a la región del Biobío, y es por eso que queremos hablar con un doctor en medicina y cirugía, además académico de la Universidad de Concepción. Jorge Fuentealba nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes del programa. Gracias, doctor, por estar acá para poder hablar sobre esta materia que se escucha mucho a través de los medios de comunicación. Se han detenido algunas personas, funcionarios de algunos recintos, incluso públicos. Preguntarle qué es el fentanilo y por qué le dicen la droga zombie en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno, fentanilo es un analgésico de alta potencia, muy selectivo, que se utiliza para el tratamiento de los dolores crónicos fuertes, ¿cierto? Y también como coayudante en algunos procesos quirúrgicos. Es una droga que actúa a nivel del sistema nervioso central y que es muy potente, es 100 veces más potente que la morfina, y en comparación con la heroína es 50 veces más potente. Por lo tanto tiene un uso que tiene que ser muy bien supervisado, porque tiene muchos efectos secundarios peligrosos para la salud humana, ¿cierto? Principalmente tiene una capacidad de adicción muy fuerte y genera esa situación en los consumidores. Sí, lamentablemente ya sabemos, han habido decomisos de droga donde se ha encontrado justamente el fentanilo a propósito de lo que pasa con los narcomausoleos, los narcofunerales, el narcotráfico en general en nuestro país. Sí. Usted nos dice, es una droga que se utiliza en medicina, entendemos también en la medicina veterinaria, ahí hay acceso, ¿cierto?, a este anestésico. Para que usted nos explique lo que preguntaba Luis también, ¿por qué se le conoce como la droga zombie? ¿Cuál es el efecto que el fentanilo puede tener en una persona cuando se utiliza como droga, ¿no? Claro, este analgésico tiene la posibilidad de producir alteraciones motrices, motoras, y por lo tanto muchas veces se pierde el control adecuado de la musculatura. De hecho, hay uno de los síntomas que se produce, que es el tórax de madera, que es como que los músculos del sistema respiratorio, la caja torácica, se paralizan de tal forma que pareciera un trozo de madera y dificulta mucho la posibilidad de respirar de la persona. Y evidentemente se afectan los músculos dorsales, los músculos de las piernas, y hace que la persona tenga un caminar, una movilización muy errática y muy parecida a lo que vemos, ¿cierto?, en las películas de zombies. Una falta de control importante a ese nivel. Y ahí me imagino que aumenta ese riesgo o esas sensaciones cuando las mezclan con otros tipos de drogas, que sabemos hoy día los delincuentes están mezclando todo, básicamente. Claro, fentanilo, al ser un fármaco de síntesis de bajo costo, ha venido a reemplazar progresivamente algunas drogas que son de mayor costo de producción o que son de un volumen mayor que dificulta su tráfico. Y eso también ha permitido que cuando las mezclan, el efecto de fentanilo puede potenciarse peligrosamente. Entonces, una persona que ha consumido una droga, por decir un ejemplo, heroína, cocaína o pasta base, y en algún momento se la mezclan con fentanilo, fácilmente podéis encontrar la muerte por sobredosis. Ahora, doctor, y que se entienda que esto en ningún caso es una conversación que apunta a, no sé, dar ideas con respecto de cómo consumirla, pero es que sí tenemos que aprender, tenemos que enseñar, hay que hacer una comunicación de riesgo respecto de esto, porque nos ven familias, ¿verdad? Nos ven madres, padres, personas, ¿cierto?, que a lo mejor en su entorno familiar hay alguien que consume drogas de manera, por supuesto, irregular, no como medicamento, ¿verdad?, no recetado por un doctor. Y que es importante que conozcan estos temas, ¿no? Porque muchas veces se confunde, veo quizás a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermano bajo el efecto de algo, pero no sé qué es lo que es, por ende no sé cómo reaccionar ante quizás una sobredosis, ante un mal manejo de esta droga, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede producir si mezclamos el fentanilo, por ejemplo, con heroína, que es otro opioide, ¿verdad? Porque entender, fentanilo es un opioide, está determinado para ser analgésico.
Pero ¿qué pasa si lo mezclan, por ejemplo, con algún estimulante, como puede ser la cocaína? ¿Qué pasa si se mezcla, por ejemplo, con el tusi, que también es otra droga que está circulando? Claro. El efecto, lo que ocurre en ese momento es que al potenciarse el efecto del fentanilo, las experiencias vivenciales que sufre la persona se manifiestan mucho más rápido. Pero al manifestarse más rápido también, las concentraciones se hacen mucho más tóxicas. Y eso puede condicionar, como decía al principio, la posibilidad de que la persona entre en un riesgo vital, ¿cierto?, por una depresión respiratoria. Depresión respiratoria, o sea, la persona deja de respirar. Justamente, es lo que ocurre a altas dosis de estos opioides que pueden producir una depresión respiratoria que lleva a la persona a la muerte. Pero en el camino también vamos desarrollando una adicción muy potente. Fentanilo, así como la morfina y otros opioides, tiene la posibilidad de desarrollar dependencia de la persona. O sea, la persona empieza a tener una adicción muy marcada y se genera muy rápido cuando se expone a drogas como fentanilo. Porque además genera resistencia, ¿no? Tolerancia, exactamente. A medida que la va usando, cada vez necesita mayores dosis para conseguir este efecto lúdico, digámoslo así, y por lo tanto eso también, al subir las dosis, va comprometiendo lo que ya decíamos, de las funciones vitales como la respiración. Doctor, este es un tema de salud pública. Por ejemplo, en Estados Unidos están tratando obviamente de darle la batalla a este tipo de drogas porque se entiende que es muy difícil de poder controlar. Y ahí le pregunto, porque la cocaína, la tusi, como dice la Camila, son personas que se dedican a hacer esto en forma clandestina, la introducen de forma clandestina a nuestro país, tratando de ocultar todo esto, pero el fentanilo está disponible o sea, lo traen de forma legal en el fondo y está disponible dentro de nuestro país, y ahí le pregunto cómo se está abordando desde la salud pública todo esto, porque se han detenido doctores, se han detenido a funcionarios como enfermeras, por ejemplo, porque, vuelvo a insistir, esto es algo que existe en nuestro país, claro, y que entra de forma legal porque es un medicamento. ¿Qué se está haciendo dentro de la salud pública? ¿Cómo se protege, por ejemplo, las drogas en los hospitales, en los recintos de salud, las clínicas veterinarias? ¿Cómo está esa legislación? Claro, ahí bueno, fentanilo se sintetizó en el año 1960 y de ahí en adelante ha sido un importante apoyo a la cirugía, ¿cierto?, y al tratamiento farmacológico. Es una droga que está hoy día autorizada para su uso médico y veterinario también en Chile, como en todos los países. Y ahí está el control que se hace en los distintos recintos de salud. Hay un control de stock que tiene que llevarlo a cabo el químico farmacéutico, ¿cierto?, como responsable de esa medicación. Pero también hay una fuerte presión por obtenerlo y por lo tanto eso hace que gente pueda hacer mal uso de los stocks, tratar de romper los controles del sistema y apoderarse ilegalmente del fármaco de uso médico. El ISP tiene un control constante sobre estos stocks, ¿cierto?, y los servicios de salud apoyan esta función. Por lo tanto, yo creo que el Estado debe fortalecer este trabajo de las instituciones regulatorias para que puedan seguir monitorizando más estrechamente estos medicamentos, y nuestros políticos tienen que hacer una revisión de la Ley 20.000, del Decreto 404 y el 405, que norma el uso de los estupefacientes. ¿Y los guardan en bodegas, los guardan bajo llave, los guardan con clave? ¿Cómo se administra? ¿Hay una normativa que obligue a mantenerlos de una forma X de seguridad? Por supuesto, el Código Sanitario obliga a que todos estos medicamentos estén separados del resto del arsenal terapéutico y tienen que tener un control de stock diario. O sea, todos los días hay que cuadrar lo que ha salido para uso médico y lo que queda en esa bodega. Importante lo que dice con respecto a los medicamentos, porque prácticamente todas las drogas duras que hoy día se consumen como drogas ilícitas partieron siendo medicamentos. ¿Entiende incluso la cocaína, doctor? En un principio, un derivado de la cocaína, que es la codeína, que es un excelente antitusivo, ¿cierto? El mejor antitusivo que pudiésemos tener se utiliza también hoy día para... Y así la ketamina, la morfina, la heroína, en fin, lamentablemente cosas que la misma humanidad genera para poder tener una mejor calidad de vida, también tienen este otro uso, ¿no? La cara B del uso de las drogas, y por eso es importante cuando hablamos de drogas en general entender fármacos, fármacos que hoy día se distribuyen de manera legal, drogas como el alcohol, el tabaco, que también son sustancias legales en nuestro país. Exactamente. Pero además están estas otras drogas, ¿cierto?, que son las ilícitas, pero que generan
muchas problemáticas en salud pública. Y ahí preguntarle, doctor, ¿cómo se contiene? No quiero hablar de cómo se combate, porque eso es de seguridad. ¿Cómo se contiene esta realidad desde la salud pública, entendiendo que son personas adictas, son personas enfermas las que consumen este tipo de sustancias? Mi opinión es que hay que generar dos ejes de trabajo. Uno es efectivamente el control y el combate del tráfico de este tipo de sustancias. Cambiar un poco la normativa, porque hoy día, por ejemplo, si ocurre el robo de un camión que lleve en su interior fentanilo, el parte policial es por robo de camión, no es por el contenido de lo que lleva ahí. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo para que cuando esto ocurra, ese parte policial, ese hecho policial, tenga una banderita roja que diga, oye, gravísimo, digamos. Es gravísimo porque se quedaron fuera de control X número de dosis de lo que sea. ¿Y lo mismo pasa con los otros robos de medicamentos, Así por es. ejemplo, en general? Si es de este tipo, como el que yo relaté, queda bajo ese paraguas. Y piensen ustedes que en Estados Unidos, por cada persona que muere por mal uso de benzodiazepina, diazepam, clonazepam, hay 8 personas que mueren por el uso de fentanilo. Gravísimo. Ese por una parte, doctor. Exacto. ¿Cuál sería la otra forma también de contener esta situación desde la salud pública? Yo creo que hay que generar un programa de atención a los pacientes que generan o a las personas que generan esta adicción y tratar de ayudarlos a recuperarse de ese proceso. No es un proceso fácil. ¿Cómo se trata hoy, por ejemplo, un paciente que llegue quizás, porque sabemos que difícilmente quizás se van a acercar por voluntad propia, tal vez llega después de una sobredosis por fentanilo? ¿Cómo se trata a ese paciente? ¿Cuál es el protocolo que se activa? Porque es una persona que una vez que se recupere probablemente vuelva a consumir. Hay que buscar ahí que su reinserción sea exitosa en la sociedad. ¿Cómo se trata? Bueno, hay fármacos que son antagonistas de los efectos que tiene el fentanilo, está la naloxona, la buprenorfina, que pueden ayudar al paciente en un proceso lento a deshacerse de esta adicción. Pero el camino no es fácil porque la reacomodación del sistema fisiológico o del organismo requiere de unas adecuaciones importantes y ese proceso tiene que estar acompañado tanto psicológicamente como médicamente. Sí, y esa es una deuda pendiente que tenemos en nuestro país. O sea, desde las personas que quieren rehabilitarse de la adicción al cigarro, por ejemplo, les cuesta mucho poder tener un acceso, claro. Si no es privado, digamos, es una deuda pendiente que tenemos en Chile. Y también preguntarle cómo está el sistema de salud preparado para atender a estas personas. El otro día, conversando ahí con un amigo que trabaja en un SAMU, me decía, bueno, nosotros aquí como SAMU ya sabemos identificar a una persona que está con sobredosis de cocaína o de otros estupefacientes, y también personas con fentanilos. Y les ha tocado acá tener que enfrentar esa sobredosis en la calle incluso. Claro. ¿Cómo está el sistema de salud también preparado para atender estas emergencias? ¿Debe ser una forma distinta a las otras medicamentos? Por supuesto que en el caso del fentanilo se requiere prontitud. Y es muy importante que, como usted menciona, los equipos de salud primarios, los que van a la atención de primera instancia, tengan la capacitación suficiente para identificar cuándo es una intoxicación por alcohol, por cocaína o por drogas como fentanilo y poder actuar rápidamente, porque si no los efectos son en el corto plazo irreversibles. Ahora, doctor, en su experiencia, ¿por qué una persona llega al punto de necesitar este tipo de drogas en su vida, ¿no? Nos imaginamos que puede ser ahí una infinidad y diversidad de razones, pero para poder comprender un poco mejor la realidad de las personas que llegan a consumir en altas dosis este tipo de opioides. Hay dos realidades. La primera tiene que ver con su uso terapéutico. Es muy discutido en la literatura respecto de haber desconocido la capacidad adictiva de estas drogas como el fentanilo, que se utilizan en el dolor crónico. Entonces las personas las empezaron a utilizar y finalmente se hicieron adictas. Y cuando ya la medicación no estuvo disponible por la vía médica, de prescripción médica, se pasaron al otro lado de la línea, ¿cierto? A consumirla de forma ilegal. Porque la siguieron necesitando. Claro. Porque se generó la adicción. La adicción, claro. Y en el caso de las personas que consumen otro tipo de drogas, erróneamente piensan que fentanilo les va a producir los efectos eufóricos que pudiese producir la cocaína o la heroína, y lo que finalmente ocurre es que el efecto depresor es mucho mayor. Por lo tanto, pasan rápidamente de un estado de
sensaciones extrañas, ¿cierto?, a una depresión mayor de todo su organismo. Entonces, finalmente, hay una falta de información. Yo creo que eso es transversal para un tipo de persona adicta y para otra, ¿no? Para la que empieza como medicamento y para la que empieza como quizás consecuencia del consumo de otras drogas. O sea, hay falta de información respecto de lo que pasa en nuestro organismo con esta sustancia. Por supuesto que sí. Yo creo que ahí tenemos un deber y una tarea entre el servicio público, o sea, la salud pública y la academia, de poder dar continuamente información y educar a la población sobre los riesgos del mal uso de este tipo de medicamentos o drogas. Sí, sin duda, como conversábamos, lamentablemente también se mezclan con otras cosas que obviamente va complicando mucho más, obviamente, el diagnóstico. Y ahí es donde le pregunto cómo dentro de la distribución en Chile, y vuelvo al tema de la misma pregunta porque lamentablemente la mayoría de los decomisos que se han hecho han salido de personas que están al interior de los recintos de salud o donde trabajan con este tipo de medicamentos. ¿Qué riesgo o qué penas tiene un funcionario, por ejemplo, por robar este tipo de medicamentos? ¿Es simple, además de ya, ok, me van a echar, no importa, busco pega en otra parte? ¿O hay penas de cárcel? ¿O hay algo que tiene que reforzarse? Porque me imagino que también debe haber ahí un compromiso de quienes trabajan adentro, además de la salud pública, también tener responsabilidades penales, por ejemplo, a la hora de mal utilizar los medicamentos que están disponibles, ¿o no? Sin duda. El primero es el compromiso ético que tienen que tener las personas que trabajan en salud, ¿cierto? Porque tienen a su disposición una serie de elementos y sustancias que son riesgosas y hay que usarlas con mucho criterio. Y en segundo lugar, yo creo que robustecer las penas que están contempladas en la Ley 20.000 y en el Decreto 404, donde están considerados estos fármacos como estupefacientes, porque la categorización del delito es tráfico de estupefacientes. Por lo tanto, creo que ahí sí que hay que endurecer las medidas y las penas de forma de que las personas sientan un desincentivo a poder traficar, aunque sea una ampolla. Porque hoy día sabemos que con fentanilo, una ampolla de fentanilo, podemos poner en riesgo la vida de varias personas. 5 ml del fármaco pueden ponerla en riesgo la vida de las personas. Porque uno entiende, y no sin ánimo de justificar ni nada, pero hay personas que se dedican a la venta de drogas, por ejemplo, y que está por el tema de las lucas, los vemos, obviamente, obtienen grandes cantidades de dinero, en fin, todavía se está investigando o se está pidiendo abrir este secreto bancario para ver dónde van las lucas. Pero en este caso, doctor, el costo, o sea, no quiero meterme en el negocio de nadie, pero me imagino que tampoco es vender muy poco para hacerse muy rico. O sea, tendrían que vender una gran cantidad a lo mejor para hacer un negocio. ¿Cómo está el mercado, el costo? No se crea. Yo le diría que el costo de una ampolla de fentanilo, por ejemplo, puede incrementar unas 300 veces su valor en el mercado en el mercado negro. Claro. O sea, es una ganancia muy sustanciosa y rápida. Ya. O sea, por lo tanto, ahí se puede entender también. Es un incentivo perverso muy peligroso. Bueno, doctor, le queremos agradecer enormemente por esta conversación porque nos permite también educar y volver a insistir. Educar no es sinónimo de incentivar. Exactamente. Educar es para que las personas que nos están viendo, que puedan escuchar esta conversación, entiendan lo que podría provocar en su organismo el consumo de fentanilo. Sin información hay un consumo irresponsable. La idea, ojalá en un mundo ideal nadie consumiera drogas ilícitas, pero en la práctica, doctor, usted bien sabe que eso ocurre y ocurre en todos los círculos sociales. Por eso que es importante que las personas se informen con su médico, con su farmacéutico, que combatamos fuertemente el comercio ilegal de medicamentos en ferias y en lugares no habilitados, y obviamente que también eduquemos a la población respecto de cuál es el adecuado uso que tiene cada uno de los medicamentos que tenemos disponibles. Gracias, doctor, por esta visita. Gracias a visita. ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar acá. 9 de la mañana con 32 minutos y nos